Bueno, abrimos ahora la presentación. Vale, y nos va a hablar de Customer Centric Big Data, ¿vale? Pienso que esto es un tema muy relevante para el día y es una buena forma para comenzar y orientar la jornada. Genial. Entonces abrimos... No sé si se oye. ¿Se oye bien? Sí, espera. No sé si es el micrófono o es el audio. Bueno, pues lo primero, gracias a todos por venir. La verdad es que el tema de Big Data es un tema muy atractivo y, bueno, uno de los datos que yo creo que hemos comentado es que hay como 2 o 3 veces más personas de las que el aforo permite deseando haber venido, o sea que nos podemos sentir privilegiados por estar aquí y este día. Yo voy a hablar de Big Data, pero uno de los problemas que hemos visto a lo largo de 9 años trabajando con Big Data, y siempre que digo 9 años la gente se queda extrañada, porque Big Data suena como muy nuevo. Gracias. Suena como algo muy novedoso, muy innovador, muy nuevo, pero realmente Big Data lleva más de 10 años. Es una tecnología sobre la que venimos trabajando durante más de 10 años. Entonces, es una tecnología en la que ya tenemos madurez, tenemos estadísticas, ya sabemos qué funciona, qué no funciona, y ha evolucionado muchísimo. De hecho, en Big Data ya hay legacy. Hay tecnologías que se han quedado más obsoletas y otras tecnologías que son más recomendables. Parte de eso vamos a hablar hoy, tecnología, pero principalmente nos vamos a centrar en los casos de uso. ¿De dónde obtengo retorno del uso de esta tecnología? Porque esa es la gran pregunta que tienen los clientes, las personas, las compañías. La tecnología está muy bien, pero ¿dónde la uso dentro de mi compañía? Bueno, pues eso precisamente es lo que vamos a ver hoy. Lo de qué es Big Data es algo que ya todos los que estamos aquí después de tantos años sabemos, pero nunca está mal recordarlo, ¿no? Entonces, todos conocemos la definición clásica, ¿no? Volumen, velocidad y variedad, veracidad también, hay muchísimas Vs, es increíble que haya tantas palabras que empiecen con V, pero yo he visto definiciones de Big Data con 15 palabras que empiezan con V. Entonces, nosotros intentamos simplificarlo, resumirlo. De hecho, ya no hablamos de Big Data, hablamos de Data. Para nosotros, las tecnologías de Big Data es una nueva manera de tratar los datos. Por lo tanto, Big Data para nosotros es un tipo de tecnología que es capaz de extraer o aportar valor adicional a los datos. De hecho, si la tecnología de Big Data o la tecnología que vais a usar no es capaz de aportar un valor extra a vuestros datos, no cambiéis. No tiene ningún sentido. Si no aporta valor, no se debe cambiar. Por lo tanto, es una tecnología que aporta valor. Y lo resumimos solo en esa V, valor. Esta es la definición para nosotros más importante, valor. Pero, ¿qué es Big Data? ¿Qué son estas tecnologías? Yo intento siempre resumirlo en esta imagen, que es como un árbol de Navidad con lucecitas, ¿no? Pues, bueno, esto no es Big Data, lógicamente. Esto es uno de los grandes clústeres, creo que este es el clúster de Facebook, uno de los clústeres de Facebook. Y aquí hay 5 servidores. Pues realmente esto es Big Data y se entiende muy bien porque Big Data es el uso de ordenadores distribuida en un clúster Share Nothing. Ya empezamos con los palabrejos técnicos. ¿Qué es esto de Share Nothing? En los clústeres de Big Data, los ordenadores entre sí no comparten nada. Y esa es la diferencia entre un clúster de Big Data y un clúster de Oracle en el que, bueno, de Oracle, de Teradata o cualquier appliance en el que se comparte o fuentes de alimentación o las cabinas de disco o cosas parecidas. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia básica entre un clúster de Big Data y el resto de sistemas de data? Que al no compartir nada, se quitan incluso elementos redundantes. Por ejemplo, yo siempre lo explico, los nodos de Google no tienen tarjetas gráficas, porque quieren procesamiento y capacidad de disco, no tienen tarjetas gráficas. Es que no tienen botón de encendido y apagado. ¿No tienen botón? Pues no, lo enchufas y funciona, y lo desenchufas y deja de funcionar, porque no lo necesito.
Si se rompe un ordenador de estos, ¿qué hacemos? Pues lo tiramos y ponemos otro. ¿Eso lo haríais en un megaclúster de Oracle? No. Si te ha costado 1,5 millones de euros, ¿cómo voy a tirar una parte del clúster? Llamo a alguien a que me lo repare. ¿Y cuánto tarda en repararlo? Tiempo. ¿Y cuánto me cuesta? Dinero. Aquí no, se tira. Y esa es la gran diferencia en los clústeres de Big Data, es commodity hardware. No me da pena tirarlo, porque es commodity. Y aquí quiero hacer otro matiz, ¿qué es commodity? Commodity no es el PC que tengo en casa. Cuando decimos commodity hardware, pues voy a coger los PCs de mis vecinos y voy a montar un clúster de Big Data. No, eso no es commodity. Commodity son servidores muy estándares, pero servidores con una capacidad de procesamiento de servidores empresariales y una capacidad de procesamiento y de almacenamiento, pero que el precio más o menos es 1/3 de lo que solía costar un servidor tradicional enterprise, ¿vale? Por lo tanto, no me da pena o no me da tanta pena si se rompe cogerlo y lo tiro, ¿vale? Esto, lo de lo cojo y lo tiro, lo estamos llevando un poquito al extremo, porque en las empresas europeas, sobre todo, los servidores se intenta cuando se rompen arreglar, pero este debería ser nuestro objetivo, ¿no? Tener un arbolito de Navidad como este, con muchas luces, con servidores que se reemplazan y que tienen lo justo para montar el clúster de Big Data. ¿Por qué explico esto? Porque estamos viendo muchas compañías que se utiliza Big Data y lo que es los mismos servidores que utilizabas en un clúster de Teradata. Pues ahí no estás obteniendo lo mejor de los dos mundos. Seguramente estés obteniendo lo peor de los dos mundos. Cambiar la mentalidad, clúster, hardware, commodity. Entonces, ¿qué? La tecnología de Big Data, ¿qué es lo que hace? Coge todas las CPUs de todos estos ordenadores, los 5000, y hace una mega CPU. Es como que hace un cerebro gigantesco. Pero lo hace de manera transparente para los programadores y para las aplicaciones. Y esa es la belleza de Big Data. Por un lado, unimos toda la capacidad de procesamiento de estos sistemas y tenemos el mega ordenador. Y por otro lado, tenemos ya el procesamiento. ¿Qué nos falta? Almacenamiento. Cogemos todos los discos duros de estos ordenadores, si tienen 2 terabytes, si tenemos 5000, ¿qué tenemos? Un megadisco duro de 10 petabytes. Pero un megadisco duro de 10 petabytes, que a diferencia de hacerlo con cabinas y con los sistemas tradicionales, el coste del terabyte debe ser entre 1/5 y 1/10 que el de las tecnologías anteriores. Y esa es otra de las grandes diferencias. Como estamos compartiendo los discos duros con una capa de software por encima de hardware commodity, el precio de terabyte es una fracción que en las tecnologías anteriores. ¿Qué me permite eso? Poder gestionar la necesidad de volumen de datos que tenemos ahora. Ahora, todas las de aquí a los próximos 3 años no van a multiplicar en un 20 o en un 40% su capacidad o su necesidad de almacenar datos. La van a multiplicar entre 10 veces y 100 veces. Por lo tanto, si sigue costándome el precio del terabyte lo que me costaba antes, no va a ser rentable. Y ahí empezamos con el ROI. Queremos ROI de esta tecnología, por lo tanto tenemos que utilizarlo con el hardware adecuado. Hardware commodity, precio de terabyte reducido, ¿vale? Podríamos hablar de ejemplos que lo están haciendo mal en Europa y que lo están haciendo bien, pero como no es bueno hablar de los que lo están haciendo mal, solo esa recomendación. Utilizar hardware commodity, no hagáis un clúster de Big Data con clústeres normales de máquinas como las de Oracle, Teradata, etc. Bueno, data, para nosotros la definición de Big Data es valor. Por lo tanto, para que tengamos claro, nosotros si somos técnicos somos capaces de convencer, pero en general las empresas cuando hablamos de valor hablamos de dinero. Vamos a ver una equivalencia entre Big Data, dato y dinero. Estas son algunas de las empresas más valoradas en el mundo. Bueno, de las últimas mejor valoradas en el mundo. WhatsApp está claro, ¿no? 21 billions. Uber también está claro, 40 billions. Esto por encima del billón es lo que se llama unicornios y hay tantos unicornios.
que lo de unicornios ha dejado de tener sentido, porque casi muchísimas startups con 1 billón, pero ¿cuál es el factor común de todas ellas? Que tienen muchísimos datos de sus usuarios y los almacenan y los gestionan mucho más inteligentemente que el resto de empresas, sobre todo que las empresas físicas. Estamos en este evento con el BBVA, en este maravilloso entorno. Uno de los riesgos de las empresas físicas son todas las empresas digitales. El tema de TechFin, financia empresas de tecnología para temas financieros, es el que más startups se está generando actualmente en el mundo. ¿Por qué tienen más ventajas? Porque manejan los datos, está en su ADN desde el principio. Son ágiles, rápidas y manejan los datos mucho mejor que las físicas. Pues eso es lo primero que tenemos que resolver. Tenemos que manejarlo también como las digitales puras. Estas son algunas de las empresas más valoradas en el mundo. Apple, por supuesto, Apple tiene la mejor marca además en el mundo, en la lista de marcas. ¿Por qué tiene la mejor marca y esa valoración? Pues no es casualidad. Apple tiene un cuidado riguroso en todos sus canales de su marca. Transmite en todos los canales la misma imagen de marca, conoce muy bien a sus usuarios, con lo que adapta el mensaje que da a los usuarios en cada momento y por lo tanto año tras año se está manteniendo como la mejor marca del mundo. Google y datos es lo mismo y aquí vemos ejemplos. De manera más clara, ¿cómo lo vemos? Este es el PER, el Price Earning Rate del Dow Jones. El PER medio es 13, el PER de Facebook es 48 y el PER de Amazon es 135. Como vemos, hay una diferencia de 35 o de 120. Esta diferencia no podemos decir. El PER es un multiplicador que multiplicas por los beneficios de la empresa y te da la valoración en bolsa, ¿vale? O en algunos casos, aquí lo estamos haciendo por ingresos, porque como Amazon tiene pérdidas, lo hacemos por ingresos. Bueno, el caso es que la diferencia entre el PER medio y el PER de las empresas que gestionan de manera excelente los datos es espectacular. ¿Esta diferencia se debe todo a la gestión de los datos que hacen? Pues no. Pero sin duda, aparte del 110 del PER de Amazon frente al PER medio del Dow Jones, se debe a que Amazon maneja los datos mejor que cualquier otra empresa en el mundo. ¿Vale? Por lo tanto, datos igual a valor, datos igual a dinero. ¿Vale? Bueno, y ahora hablamos de tecnología. Ya estamos todos convencidos, ¿no? La definición de Big Data, tecnología que te aporta valor. Eso que puedes tener. Datos igual a valor. ¿Qué tecnología usamos? Pues como he dicho al principio, esto de Big Data ya es un poco antiguo. No es tan moderno o tan innovador como pensábamos. Ya lleva, pues eso, entre 9 y 10 años, ¿no? Entonces ya hay cosas que son obsoletas. Y pese a todo, a veces nos encontramos con empresas que están utilizando la tecnología como que al revés, ¿no? Están poniendo caballos enfrente de los coches cuando el coche seguro que puede ir más rápido que ese caballo. ¿Qué cambios ha habido? Bueno, pues Big Data al principio fue batch y hay muchas empresas que siguen pensando en Big Data como batch. Tengo un lago de datos, meto ahí mis datos, por la noche los proceso y obtengo 1 gigabyte de información o de insights. Bueno, eso está muy bien, por supuesto, y hay que seguir haciéndolo. Pero Big Data evolucionó muy rápido. Lo siguiente fue, ya no quiero que me conteste, que haga algo por la noche y me conteste a la mañana siguiente. Estamos en la generación de I want it now. Y now es now. Entonces, ahora queremos hacer una pregunta y que nos contesten los sistemas de Big Data de manera interactiva. ¿Qué es interactivo? Bueno, pues lo definió Alan Gates, que es uno de los fundadores de Hortonworks, y se define en menos de 40 segundos. ¿Por qué menos de 40 segundos? Yo hago una pregunta a un sistema que tiene muchos terabytes y el sistema me responde en menos de 40 segundos. ¿Por qué menos de 40? Porque 40 segundos, si tarda más, me da tiempo a tomar un café, cogerlo, bebérmelo y que responda al sistema. Entonces eso muy interactivo como que no es. Entonces, y me contesta.
¿Cuál es el objetivo y la visión, el sueño, lo que todas las empresas de Big Data que estamos en lo que es el estado del arte actual vendemos? Petabytes en segundos. La verdad es que suena fantástico. Aquí está un poco lo del overpromising y lo siguiente es under delivery. Pues muchas veces sí. ¿Por qué? Porque para manejar petabytes en segundos necesitas el arbolito de Navidad que he enseñado al principio. Miles de nodos o millones. Google tiene 5 millones de servidores. Los bancos europeos o los bancos Tier 1, y estamos en uno de ellos, están en el orden de los miles de servidores. Muchos ni siquiera llegan a 10.000 servidores. Lo normal, los más grandes aquí en España, digo servidores con datos en producción, son 9.000 servidores. Ahí se ve la diferencia clara entre 9.000 y 5 millones. Entonces, con esta tecnología, la promesa, ¿puedo manejar petabytes en segundos? Sí, sin duda. Y eso es increíble. Eso hace 2 años o 3 era absolutamente impensable. ¿Cómo? Con miles de servidores. Los grandes clústeres de Big Data en España están en el orden de cientos de servidores. Incluso algunos no llegan a 100 nodos. Por lo tanto, tenemos que ser moderados en nuestros mensajes y no crear falsas expectativas interiormente. ¿Cuál es el problema de esto? Que Big Data hay tanta demanda y tanta competitividad que la necesidad viene normalmente del Consejo, incluso de Presidencia, el CEO. ¿Estamos haciendo algo de Big Data? No. ¿Y a qué esperamos? Entonces empiezan a hacer cosas rápido y no todo lo bien que se debiera. Bueno, pues ahí hay que tener cuidado con las expectativas que se levantan, ¿no? Un petabyte en segundos sí, con miles de nodos. Después vino real time. Ya no queremos preguntar y que me conteste. Queremos analizar los datos y ponerlos en valor según entran en nuestro sistema, según entran en nuestra compañía. Aquí viene todo el tema de predictivo, control de fraude, recomendaciones en tiempo real, behavioral customization, todas las palabras que estamos acostumbrados. Pues realmente aquí es donde estamos, en real time o near real time. Hacer un sistema de Big Data actualmente y meterte en esta aventura para hacer batch es absolutamente como programar una aplicación utilizando COBOL. No tiene ningún sentido. Estamos en real time. Bueno, perdón por lo de COBOL, tiene mucho sentido porque sigue manteniendo el running y es que es la adrenalina. El running de las grandes compañías se sigue manteniendo en COBOL, etcétera, pero si hicieras una nueva no lo harías, lógicamente, en COBOL. Pues aquí pasa lo mismo. Está muy bien, tienes que utilizarlo, pero estamos en real time o near real time. Y por supuesto del futuro. Machine Learning, predictivo. Afortunadamente, y de este tema no voy a hablar mucho, estamos en una de las cosas que seguramente en el mundo más sabe de Machine Learning, de predictivo, que más ha apostado más claramente y que tiene un mejor equipo como es BBVA con Data Analytics, que luego tendremos alguna charla. Entonces, y eso es todo un lujo. Este es el futuro. Aquí es donde nos adelantamos a las empresas. ¿Por qué? Porque ya no es según entran los datos, es que me estoy adelantando a que entren los datos, me estoy adelantando a que entren los usuarios. Por lo tanto, estoy en el futuro, ahí es donde debemos estar. ¿Vale? ¿Cuál es la ventaja y qué es lo que intentamos combinar? Intentamos combinar datos stored con real time, los que están entrando, y con los del futuro. Muy rápidamente, para una gran empresa de retail española, si queremos calcular cuántas unidades de una televisión 4K de Sony quieren pedir, pues ven cuántas tienen en el almacén, stored. ¿Cuántas están vendiendo en ese momento en todos los centros en el mundo? Real time, entra en ese momento. ¿Y cuántas voy a vender a ese precio o con una oferta determinada? Predictivo. Simplemente hago una query combinando esto y ya tengo exactamente cuántas unidades tengo que pedir. ¿Qué me permite eso? Optimizo el espacio en el almacén y además evito que si un cliente lo pide y no la tengo, la compre en otro sitio. Por lo tanto, ahora lo que queremos y conseguimos con estas tecnologías es precisión y rapidez. ¿Vale?
Pues esta es la diferencia entre una empresa del siglo XXI y que seguirá siendo líder o una que dejará de ser líder. Bueno, precisamente siempre que se habla de Big Data se habla de procesamiento, plataformas. Para nosotros es igualmente importante esta parte, la parte de las bases de datos NoSQL. Las bases de datos NoSQL son bases de datos, no solo información estructurada, también información no estructurada, pero lo manejan además de manera distribuida. Por lo tanto, tenemos otra vez el arbolito de Navidad que hemos visto al principio, ordenadores distribuidos con hardware commodity, igual para bases de datos NoSQL. Por eso las bases de datos NoSQL se consideran Big Data. Bueno, pues las buenas noticias son que aunque una plataforma de Big Data es relativamente complicada de instalar y utilizar, las bases de datos NoSQL son muy sencillas. Primera recomendación, si os da un poco de miedo o no habéis empezado, empezar con una base de datos NoSQL. Por ejemplo, MongoDB, Cassandra, todos los conocéis. MongoDB es la tercera base de datos actualmente más utilizada en el mundo. ¿Por qué? Porque es muy sencilla de utilizar. Hacer un gran sistema con MongoDB requiere expertise y no es tan fácil ponerlo en producción, pero puedes tener teras y petabytes de información en las bases de datos NoSQL. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Combinar los motores de procesamiento de Big Data con el storage en bases de datos NoSQL. Por lo tanto, se combina lo mejor de dos mundos. Y ahí veis una palabrita que pone Spark. Nuestra recomendación es utilizar Spark. Nosotros empezamos utilizando Hadoop MapReduce. Hadoop es como el estándar era de Big Data, el elefantito este pequeñito, curioso y tan mono. Y nosotros a Hadoop MapReduce le tenemos mucho cariño porque empezamos con él y aprendimos con él. Pero hace 2 años empezó un proyecto que se llamaba Spark, que miró cómo hacía Hadoop ese procesamiento, esa unión de todos esos cerebros pequeñitos en uno grande, y mirando lo que se había hecho hace 9 años, dijo, pues tengo que mejorar esto, esto y esto. Utilizar la memoria, no escribir en disco, la memoria es 100 veces más rápido que el disco, optimizar cómo hago el MapReduce, y al final Spark es bastante más rápido que Hadoop MapReduce, pero esa para nosotros no es la cuestión. Hadoop MapReduce está mejorando y por lo tanto también es muy rápido. Y ahí no vamos a entrar en una guerra de quién es más rápido. La importancia de Spark es que combina batch con Spark MapReduce, real time con Spark Streaming e interactivo porque como es tan rápido puede hacerlo en menos de 40 segundos. Por lo tanto, con Spark solo necesitas una tecnología. Si utilizas Hadoop, por ejemplo, en una plataforma clásica como puede ser Cloudera, tienes que utilizar para batch Hadoop MapReduce, para interactivo Impala, para streaming, bueno, seguramente Spark Streaming o Storm, y para predictivo Spark MMLib. Tienes que utilizar 4 o 5 cosas. Suena complicado, tienes que tener expertos en 4 o 5 cosas. Con Spark solo necesitas expertos en una cosa, Spark. Y además, al ser el mismo framework, puedes combinar los mismos todos los tiempos, esto que veíamos aquí, simplemente en el mismo programa. No hay que hacer ni web services ni cosas raras para combinar. Se combina en el mismo programa, en las mismas variables en memoria, es mucho más sencillo. Por lo tanto, sin ninguna duda, el futuro para nosotros es procesamiento Spark integrado con bases de datos NoSQL. Y no tenemos ninguna duda al respecto. Eso no quiere decir que no se use HDFS. Utilizamos y combinamos HDFS, que es el sistema de gestión de ficheros de Hadoop, pero hay muchos casos donde los datos frecuentes están en SQL. Bueno, pues ¿y qué hace un coche en una sesión de Big Data? Esto es un Tesla. En San Francisco sí que ves muchos, aquí ves muy poquitos, aunque hay un par de ellos. El Tesla tiene un motor eléctrico. Esa es la gran diferencia en los sistemas de Big Data que nosotros recomendamos. El motor de procesamiento es distinto, totalmente distinto a los demás. No es un motor de combustión y no es un motor híbrido. Es un motor 100% de procesamiento, funcionando todos los tiempos, pues igual que el motor del Tesla. De hecho, en el fondo es que este es el coche que a mí me gustaría tener. Estoy intentando convencer a mi mujer, así que pongo fotos todo el rato a ver si lo consigo. Como con el motor no lo conseguí,
puse la foto del interior de Tesla, que como es mucho más mono, aquí ya casi la he convencido. Entonces, no solo hemos cambiado el motor de los sistemas de Big Data, hemos cambiado el almacenamiento con las bases de datos NoSQL, el interior, ¿vale? Esa combinación es lo mejor de los dos mundos y es nuestra recomendación. Bueno, no hablemos más de tecnología, vamos a hablar ahora de lo que decía al principio. ROI. ¿De dónde tengo retorno de inversión? ¿Qué caso de uso debería usar? Perdón. Esta no es. Un minuto. Disculpa. Esto es una demostración de real time. Perfecto. Ya está. No, perfecto. Bueno, la pregunta es, hemos visto cómo ha evolucionado la tecnología. La siguiente pregunta es, ¿la necesito en mi compañía? Y hay tres casos. Mi empresa lo está haciendo mal, es decir, estoy en un sector que va abajo o un sector o mi empresa dentro de ese sector no lo está haciendo bien, lo está haciendo medio bien, es estable o es espectacular mi empresa. Bueno, pues en cualquiera de los tres casos es recomendable hacer el cambio. ¿Por qué? Bueno, pues si mi empresa va mal, se puede decir que soy como un zombie, ¿no? Estoy muerto pero no lo sé. Me sigo moviendo pero estoy más muerto que vivo. ¿Qué ejemplos tenemos de zombies? Y lo siento porque algunos de ellos sí que lo están haciendo fantásticamente, no porque sean clientes nuestros, sino porque hay gente muy buena en ellos, pero los medios, la prensa, por ejemplo. El sector va para abajo, tiene menos ingresos en publicidad, la gente no compra periódicos, entonces son zombies. Pero muchos de ellos lo están haciendo bien, se están reinventando. Con las tecnologías de Big Data cogen datos de sus usuarios, con los que luego hacen trading, venden cosas. Por lo tanto, en la media hay gente que está aquí, son zombies, y hay otros que se han reinventado y son este señor, que es el que mata a los zombies, que es mucho más guay. Estamos hablando ahí de empresas que van mal. Aquí está claro, es necesario utilizar estas tecnologías, tienes que conocer a tus clientes, tienes que ponerle un valor, y ese es uno de sus grandes activos. Como este ejemplo hay muchos. Otro ejemplo es el encefalograma plano. Y aquí otra vez voy a media porque es muy sencillo y lo siento, pero la televisión. La televisión está mucho mejor que los periódicos, pero el número de usuarios o el número de horas vistas no sube, están... Bueno, aquí hay bastante gente de televisión, o sea que si digo alguna burrada, por favor, no dudéis en corregirme, pero encefalograma más o menos plano. Esta situación es mejor, necesito reinventarme porque ya veo qué le está pasando a la prensa. Pero como voy moderadamente bien, no he bajado en ingresos, puedo invertir en esta tecnología, lo tengo más fácil. Este es el momento, no cuando empieces a bajar en picado. Entonces, no esperéis. Siguiente, soy un líder, voy bien, mi empresa va increíblemente bien. ¿Por qué me voy a meter en este berenjenal? Bueno, pues está claro, no hay más o menos cada 10 años el top 5 de empresas, mejores empresas del mundo cambia radicalmente. No hay nada más arriesgado que no arriesgarse. Por ejemplo,
¿Quién ha hecho fotos con carretes de Kodak aquí? Por favor, que levante la mano. ¿Quién hizo fotos? Yo, por supuesto, muchos. ¿Quién sigue haciendo fotos con carretes de Kodak? Uy, nadie. ¿Dónde está vuestra lealtad? Los clientes no tenemos lealtad ya. Si eres líder, puedes dejar de serlo muy rápidamente. ¿Cuántos hemos tenido modelos de Nokia? Más de uno. Yo he tenido más de uno. ¿Quién tiene aquí un Nokia? Ahora. Bravo. Ahí tenemos un señor leal. Los demás, yo el primero, yo soy un traidor. Soy un traidor. Traiciono a la marca en cuanto encuentro algo mejor. Por lo tanto, puedes ser líder, pero puedes dejar de serlo muy rápidamente. Un líder tiene más necesidad que ningún otro de invertir. Y el último ejemplo. ¿Quién de aquí tiene una BlackBerry, pero está harto de tener una BlackBerry porque es el móvil corporativo de esa empresa? Muchos. Pues otro ejemplo clarísimo, y BlackBerry estamos hablando de hace 4 años nada más, ¿vale? Entonces, si eres líder, mucha más necesidad precisamente de distinguirse. O te distingues o te extingues. No hay otra. Bueno, además, tal como hemos visto en este ejemplo, el poder, ha habido un cambio radical en las marcas. El poder de las marcas reside en el consumidor. No solo eso. Ahora los consumidores tienen herramientas para transmitir muy rápidamente cómo se sienten, con lo que en cuanto les pasa algo malo, viraliza. Y en cuanto les pasa algo bueno, viraliza mucho más poquito. Porque somos más tendentes a quejarnos y a que eso se difunda que al contrario. Este escenario realmente es muy arriesgado. Estamos en la edad, en cuanto a marcas, en cuanto a empresas, la edad sin ninguna duda del cliente. Personalización de las marcas, branding a través de todas las estrategias digitales, inteligencia predictiva del cliente. Aquí es donde estamos. Por lo tanto, una empresa que tiene una marca líder o que es líder, tiene que cuidar su marca a través de la experiencia con los clientes. Y todo esto solo lo conseguimos con sistemas de Big Data extendidos que sean capaces de predecir en tiempo real lo que están haciendo sus usuarios y lo que quieren. Y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Estos son algunas estadísticas, no se ve muy bien, pero 20% de tus clientes te dan el 80% de tus ingresos. El 10% de tus clientes te dan el 90% de tu beneficio. Y bueno, aquí tenemos otros datos que son mucho más negativos y como soy muy optimista prefiero no contarlos, es mejor leerlos, pero un cliente, por ejemplo, un cliente con una experiencia negativa le hará llegar a muchísimos clientes y en un tiempo récord. Por lo tanto, estamos en el momento de conocer perfectamente a cada cliente, su influencia. Un cliente con una influencia, un reach muy alto, es un cliente al que hay que tener contento. El beneficio que deja en mi empresa. Ya no quiero cuota de mercado, quiero cuota de mercado de los clientes que generan beneficios, de los clientes VIP. Por ejemplo, eso es lo que hace Apple perfectamente. Él no quiere cualquier segmento, quiere el segmento de personas que se gastan dinero, que sale el iPhone 6 y se hacen 7 horas de cola para tener un móvil que cuesta 800 euros. Esos son los clientes que estoy buscando. Bueno, esta foto real, Dalí era un genio en muchas cosas y en atraer la atención, ¿no? Entonces, no hay nada más arriesgado que no hay que arriesgarse, hay que arriesgarse, hay que ir a por estas tecnologías. ¿Dónde está el ROI, por lo tanto? Pues es muy fácil. Tenemos que seguir el dinero, follow the money. Y el dinero en nuestros clientes. Y es como muy obvio. Entonces, a la pregunta, ¿en qué caso de uso utilizo las tecnologías de Big Data? ¿Dónde tengo más ROI? En los proyectos de Customer Centric, en tus clientes. Si optimizas tus clientes, multiplicarás y generarás un grandísimo ROI. Por ejemplo, en telcos, ¿qué es lo que más nos piden? Pues lógicamente disminuir el churn rate.
Y eso es como la piedra filosofal. Si lo consigues, vamos, esa empresa es un unicornio clarísimo, billions. ¿Por qué? Porque si conozco a mi cliente lo suficientemente bien para bajar un punto el churn rate, que es el tiempo que pasa o el ratio entre que un cliente es mío y deja de ser cliente, si disminuyo eso, me diferencio enormemente del resto de empresas y son billions de beneficios. ¿Dónde está el dinero, por lo tanto? En los clientes. Bueno, ¿qué tenemos que buscar? Los clientes que te dejan más beneficios. ¿Eso qué implica? Pues hay que intentar recolocar los recursos y el coste de la empresa en los clientes que te generan más beneficios. Un cambio de Product Centric a Customer Centric. Product Centric intenta definir productos para cualquier cliente. En esta generación tenemos que nuestros recursos y nuestra inversión, que es limitada, por muy líder que seamos, es limitada, tenemos que redirigirlas a los clientes que te generan más beneficio, te generan más valor. Y para identificar eso que necesitamos, sistemas de Big Data inmensos con todos los datos posibles de los clientes, con analítica diferente a la que hemos venido utilizando hasta ahora, que sea capaz de identificar más beneficio. Esos cisnes negros que tienen un reach brutal y como les pase algo malo, van a llegar a 1 millón de clientes o de futuros clientes en 3 días. Eso es lo que necesitamos actualmente. Customer Centric. ¿Qué es Customer Centric? No voy a hablar de Customer Centric, estamos en Big Data, pero esto es un Customer Journey. El Customer Journey es el viaje que un cliente tiene en la interacción con nuestra empresa o nuestros productos. Y por lo tanto se definen los touch points. Un touch point es cualquier punto en el que el cliente tiene que empresa. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que intentar? Optimizar estos touch points, ¿vale? ¿Qué tenemos que conseguir? Primero, coger todos los datos de los touch points. Lo vamos a ver luego cómo cogerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Integrar las decisiones, el predictivo, el real time en los touch points para que según estén haciendo algo, por ejemplo en un banco, en una oficina, la gente cuando piensa en touch points, canales digitales, todo el tema este de omnichannel y tal, no, en una oficina, está sacando dinero ese cliente y en esa misma oficina el sistema de Customer Lake le está diciendo, a este cliente le gusta el golf, tiene 3 hijos, uno está en la universidad, recomiéndale una beca o una hipoteca para estudios universitarios. Y se lo está diciendo en real time. Esos son touch points y esos son sistemas de Big Data. Eso es lo que están haciendo las empresas de TechFin. Y esas son las empresas con las que competimos. Perdón. Bueno, lo primero, coger los datos de los touch points. Los usuarios no ven Internet, el mismo Internet. Ven el Internet que les gusta, es decir, Google optimiza tus resultados de búsqueda para ti, Facebook lo mismo, por lo tanto tiene una burbuja. Lo que tenemos es que saber cuál es la burbuja de cada uno de los clientes. Lo que tenemos es que entrar en esa burbuja. ¿Cómo? Haciendo tracking, por ejemplo, de los datos de los canales digitales de mi empresa, tracking. Y ahí voy a decir algo que genera un poco de polémica y incluso susceptibilidades. Mucha gente analiza sus datos con Google Analytics. Entonces, cuando dices, tienes que hacer tracking de todos la interacción que tienen tus usuarios en tu web, en tu móvil, en tu tal, y te dicen, pero si ya lo estoy haciendo con Google Analytics. Si lo haces con Google Analytics, que está muy bien, pierdes los datos, no son tuyos y no los puedes recuperar, con lo que todo tu histórico no lo recuperas. Luego lo puedes tratar con BigQuery, pero es tuyo. Entonces, el tracking de usuarios, el User Bubble, no es tenerlo con Google, con Omniture o con una herramienta. ¿Qué hacemos nosotros? Un tracking de todo lo que hacen los usuarios y lo mandamos al lago, al Customer Lake, al lago de Big Data. Eso no quita para que se lo sigas mandando a Google, pero coge los datos de interacción de tus usuarios y guárdalos, porque eso es dinero y lo tienes que poner en valor, ¿vale? Entonces, entra en el User Bubble. Esto es un Customer Lake. ¿Cuál es la diferencia clara entre un Customer Lake y un sistema tradicional de Data Warehouse? Tengo datos internos
datos de mi ERP, del e-commerce, etcétera, y tengo datos externos, redes sociales, web, Open Data, otras empresas. Lo vamos a ver ahora, pero las empresas que más éxito tienen en el mundo son las que están haciendo trading con otras empresas intercambiando datos, completando los datos. Por lo tanto, en un Customer Lake tengo que pensar en datos internos y datos externos. Y esto de datos externos, que toda la gente habla, Customer 360, datos externos, las redes sociales, las web, etcétera. Eso es complicadísimo. Si no utilizas tecnologías de Big Data, con motores semánticos y con tecnologías de desambiguación muy avanzadas, no eres capaz de coger los datos externos. ¿Por qué? Pues vamos a ver un ejemplo que en algunos de los que estamos nos va a sonar muy conocido. Nosotros estamos cogiendo datos externos de personas, datos de clientes. De nuestros clientes, pues tienen 15 millones de clientes, 25 millones. Para almacenar todo eso necesitas Big Data. Aquí, en este caso, está, por ejemplo, esta persona. Si tú buscas a Alberto Yepes, te salen cientos de miles de Alberto Yepes. Lo primero que tienes que hacer es desambiguar, porque no quieres Alberto Yepes, quieres Alberto Yepes, el cliente del Corte Inglés, porque estoy cogiendo sus public data para el Corte Inglés. Desambiguo. Una vez que desambiguado, que es muy complicado y requiere semántica, requiere Big Data, requiere algoritmos, ya puedo coger los datos de Alberto Yepes. ¿Qué datos? Muchísimos. Por ejemplo, solo estos son contactos en sus redes sociales. A través de esto puedes saber quién es amigo suyo. Pues si Alberto es cliente mío, seguramente un amigo suyo, por el estatus social y dónde está, seguramente tiene un gran porcentaje de ser cliente mío. ¿Qué puedo conseguir también? Perdón. Todos los documentos en los que se menciona un cliente mío. Y aquí entra LOPD, temas legales y tal. Si son públicos, son públicos. Son cosas que están en Internet. Por lo tanto, a partir de ahí, y a partir de lo que encuentro en esos documentos, sé que es fundador de esta empresa, que es CEO de esta otra, que tiene 8 empresas, que es un cliente VIP, que le gusta el golf, que tiene una acción en La Moraleja, etcétera, a través de los documentos. Todas sus conversaciones, Twitter, etcétera, todos sus datos, LinkedIn, etcétera. Por lo tanto, los datos públicos aportan muchísimo valor, no voy a decir más valor que los internos, pero muchísimo valor y enriquecen el contenido de los clientes. Por lo tanto, cliente 360, Customer Lake, sí, con datos internos y datos externos. Bueno, ¿por qué hacerlo en un sistema de Big Data? El Customer Lake. Normalmente lo que hemos tenido hasta el momento, hay como 3 generaciones. La primera generación era mainframes, host, etcétera, COBOL, mi metedura de pata de antes, esa todavía existe. Y las grandes empresas la siguen teniendo, los bancos tienen un host, las telcos. La segunda generación, clusters de Oracle, de Teradata, de tal, máquinas hardware caro. La tercera generación, hardware commodity, con una capa de software que le aporta valor, hacer cloud, que en el fondo es una capa de software por encima de las infraestructuras, hacer big data, informática distribuida, no SQL, etcétera. Tercera generación para nosotros y para el mercado en general, cloud, distribuido, hardware commodity, con una capa de software que le aporta valor. ¿Qué ocurre en la tercera generación? Pues que a diferencia de la segunda, en la que tenías, los datos están en el operacional. Los copio para que el informacional los pueda analizar. Esto no es real time. En muchas empresas es día -1, porque los datos me los pasan siempre del día anterior, con lo que no tengo real time. ¿Cuál es el objetivo? Solo los datos. Tengo que tratar los datos, tengo que unir el informacional y el operacional. Eso es lo que hacen las plataformas de Big Data actuales. Nosotros somos capaces de coger los datos de los clientes sin replicar, sin tener que copiarlos del operacional. Siempre que se quiera. Si se desea copiar, se copia. Pero si no los copio y los utilizo del operacional, tengo real time, porque en el momento en que entran dispongo de ellos y puedo hacer predictivo. Si copio de operacional a informacional, es muy difícil. Como mucho tendré near real time, ¿vale? Entonces, para nosotros,
el tema es este precisamente. Ups, no se ve, ¿no? Bueno, pues como era para que lo contara yo en vez de verlo. Esto es una escena de Matrix. En esta escena de Matrix, Do not Neo... try and bend the spoon. That's impossible. Instead, only try to realize the truth. What truth? There is no spoon. Bueno, pues en este vídeo lo que se ve es como un niño está doblando una cuchara y le dice a Nemo en Matrix: no intentes doblar la cuchara, la realidad es que no existe la cuchara. Pues aquí pasa lo mismo. No intentéis combinar los datos con las aplicaciones informacionales operacionales. Eso no existe. Lo que existe de verdad son los datos de vuestros clientes. Eso existe. Esos tienen valor en sí mismo. Por lo tanto, pensar solo en los datos. Y ahora voy a ir súper rápido. ¿Cuál es el futuro para nosotros? Datos intercambiados entre compañías. Fusiones de compañías basadas en los datos. Esto ya se está haciendo. RTV, esto es Real Time Bidding. Toda la publicidad de Internet, el 80 o el 90%, se realiza en tiempo real, intercambiando los datos vuestros por las cookies para vender ese espacio publicitario en menos de un segundo. Por lo tanto, ya se está haciendo trading con nuestros datos. Cada vez se intercambian vuestros datos y se venden. Gmail. Gmail genera un 1% de los ingresos de Google. ¿Por qué le interesa a Google? Porque analiza todos los correos de Gmail, todos nuestros correos para saber más de nosotros. Ya está haciendo trading de nuestros datos. Estos datos luego los vende. Media. Todas las compañías de media, esos zombies que hablábamos antes, venderán, harán e-commerce de una manera o de otra en el futuro. Banca, telco, utilities. Además de mejorar los ratios con Big Data y con Customer Centric, intercambiarán y pondrán valor, conseguirán dinero de sus datos. Y eso ya lo está haciendo, por ejemplo, BBVA o grandes telcos. Por lo tanto, ¿cómo podemos entender mejor el tema de los datos del cliente? Pues yendo a través de ellos. Tenemos que conocerles mejor que su familia. Ese es nuestro objetivo en las empresas de retail. Ya no hablamos de personalización, hablamos de hiperpersonalización. Tenemos que saber lo que quieren, y cuándo lo querrán y dónde lo querrán. Tiempo y lugar. La pregunta es, ¿tenéis suficiente información de vuestros clientes? Hay otras empresas que sí que lo tienen. Estamos hablando de datos por ahora solo de la gente, pero la gente vive en ciudades, en sitios. Todas las empresas, las grandes empresas digitales del mundo, están cogiendo datos de los sitios, de las personas, de los sitios y en el tiempo. Google, con Google Maps, Apple, con iPhone, está sabiendo dónde estamos y qué hacemos. No es solo datos de mis clientes, sino en ese momento. Pero esto ya no es suficiente. Geoposicionar los datos es algo de hace 3 años. Lo que se está haciendo, son coches dirigidos autónomamente. ¿Qué tienen? Esta cosita es un sensor que lee millones de datos cada segundo. ¿Qué está haciendo este coche? Pues Google tendrá conductores con estos coches digitalizando el mundo en tiempo real y nosotros haremos el trabajo por él. Con lo que ya no digitalizó el mundo, sino qué está pasando en el mundo en cada segundo. Si pensáis acerca de esto, es realmente espeluznante. Satélites, por supuesto que nos están viendo. Sensores, están alrededor de nosotros, Smart Cities, IoT. ¿Qué queremos saber? Por ejemplo, las videoconsolas actuales te pueden grabar en tu casa. Los sensores que leen la electricidad mandan datos de temperatura de tu casa a las centrales, lo mismo el agua. Por lo tanto, saben o sabemos qué ocurre en nuestras casas. Los wearables. Los wearables, relojes, los móviles, pueden saber incluso nuestro estado de ánimo, las pulsaciones, si estoy haciendo deporte, cómo me siento. Están sintiéndote.
Todo esto son datos que hasta ahora no estábamos pensando, pero son datos de mis clientes, que tengo que conocerlos. No solo eso, no solo puedo saber cómo se siente una persona, puedo influir en el sentimiento de las personas. Todos conocemos el experimento de Facebook. Estuvo durante un tiempo mandando noticias tristes o alegres para influir en el estado del ánimo de la gente que las leía. De tal manera que puedo afectar a las emociones de las personas y poner publicidad más adecuada a ese sentimiento. Llevándolo al ridículo, si quiero vender pañuelos para las lágrimas, pues haré que la gente esté triste, ¿no? Pues eso es llevándolo al ridículo, pero esto ya se está haciendo. Por lo tanto, esos touch points de los que hablábamos antes, en realidad ya no son limitados, son infinitos. Todo el mundo, todos los sitios, en cualquier sitio, nuestro cliente tendrá un touch point. Las tecnologías anteriores no pueden gestionar esto. Tenéis que saltar a tecnologías de Big Data. La pregunta con Matrix es, ¿queréis continuar con la visión de los datos anterior o queréis despertar e intentar abarcar esta complejidad? Bueno, pues sin duda, esto es una foto del tsunami real. La gente se quedó, el mar se retiró 2 kilómetros y se quedaron mirando. Entonces, no podemos quedarnos mirando, esto pasará por encima de nosotros, hay que participar en ello. Tenemos que transformar este tsunami en electricidad, en valor, en una presa que tenga todo ese agua. Tenemos que soñar con esta tecnología, ejecutar, hacer cosas. Esta tecnología permite hacer cosas que antes era imposible, por lo tanto, es solo intentar los límites, vuestra imaginación. Y nada más. Muchas gracias. Cualquier pregunta.